Ruiz Salgado, este es El Santuario, y este es un atento chinga tu pinche madre, Felipe Calderón Piojoso y toda la ridícula gente de la CONADE, de esta gente sin oficio ni beneficio, que se dedica a ganar dinero con el esfuerzo de otros y además a quedarse con el dinero que debería ser de aquellos otros que se esfuerzan. Los mexicanos que competirán en los Juegos Olímpicos de Londres van a usar un uniforme con una asquerosa falta de ortografía. México es una palabra esdrújula en el castellano, en ese mexicano que hablamos nosotros, que afortunadamente ni la ridícula y retrógrada Real Academia Española, ni la muy actualizada y mucho más aterrizada Academia Mexicana de la Lengua, absolutamente ninguna de las dos evitan en ningún momento que la palabra México no lleve acento. Lo peor es que la ignorancia de estos pendejos, no hay ninguna otra acepción que los caracterice mejor, dicen es que está escrito con mayúscula. Esta convención que por algunos años efectivamente existió, principalmente porque en las máquinas mecanógrafas no se podía poner el acento en las mayúsculas porque se veía mal, se veía sobrescrito y se convino de alguna manera que se rompiera la regla. Esto desde hace más de 20 años ya no es regla. 20 años. Ah, pero es que el animal que recibe todo el dineral de la CONADE, pues ese no tiene ni la menor idea de cómo se escribe. En la ceremonia del izado de bandera mexicana en la Villa de los Atletas, los competidores se presentaron con los uniformes tricolores, pero con el nombre de México mal escrito. Dice, según la Academia de la Lengua Española, las mayúsculas, esto escrito en Yahoo Deportes, las mayúsculas deben escribirse con tilde si les corresponde llevarlas según las reglas de acentuación. De hecho es que está todo mal escrito. Bueno, yo ya dije cuáles son las organizaciones, es Real Academia Española y la Academia Mexicana de la Lengua, ambas coinciden y prácticamente todas las instituciones de cuidado de la lengua hispana coinciden en que es una estupidez, es una torpeza, es una muestra grave de ignorancia no acentuar las mayúsculas. Una cosa es que en el santuario se vaya un acento, que afortunadamente ya casi no sucede, por una mayúscula. Nadie le paga al santuario. Y no es queja. La queja es que a estos que les pagamos millones y millones y millones por representarnos, no sepan ni escribir el nombre de su propio país. ¡Qué espanto! Sin embargo, en la presentación de los uniformes del equipo hace un par de semanas en la Ciudad de México, la jefatura de la delegación justificó la ausencia del acento porque decía que estaba con mayúsculas. La ropa deportiva de los mexicanos en Londres está fabricada por una marca del país que vestirá a los competidores con ropa de competencia, calentamiento y también de uniformes, todos con faltas de ortografía. México competirá en Londres con 102 deportistas encabezados por la campeona olímpica de taekwondo María Espinosa, una vendida para el PAN, abanderada de la delegación y saltadora Paola Espinosa, también vendida para el PAN, campeona mundial de plataforma. Y lo peor es que seguramente ni siquiera se dieron cuenta de la falta de ortografía. Pero bueno, qué bonito, ¿no? Pagarles porque sean tan pendejos. El miedo a la democracia. Después de la Segunda Guerra Mundial, ante la emergencia popular y el auge ante las ideas socialistas en el orbe, y por miedo a la democracia, con un espantajo de una agresión comunista extracontinental, la élite del poder estadounidense edificó un estado de bienestar para los ricos con una ideología de seguridad nacional para el control de la población, sin que la población se diera cuenta que en realidad
el capitalismo es lo primero que los mantiene y los seguirá manteniendo oprimidos toda su pobre y miserable vida. Con el cuento de los valores y de la democracia occidental y cristiana, el modelo se exportó, custodiado por los infantes de marina. Cuidadito con decir socialismo o comunismo desde aquellos entonces, porque al bote de inmediato, también en México. El uso de propaganda fue clave en la fabricación de un mundo maniqueo destinado a encubrir la lucha de las clases y la dominación capitalista. Un texto que está publicado en El Santuario, para que le echen una revisada a los que absurdamente creen esa idiotez del capitalismo como una idea sustentable. Desde que se creó, se sabe perfectamente que no es sustentable. El enemigo verdadero es Televisa, un video que nos deja Marjorie Borgia de parte del renegado L, con estas contribuciones muy atinadas y que verdaderamente hacen falta escucharlo. Es como un apapacho decir, no estamos locos, hay más gente muy bien informada que sabe también lo que estamos viviendo. Los familiares rescatan cuerpos de mineros atrapados, un par de jóvenes de 20 y 39 años de edad, 39 ya no tan joven. Todos eran familiares y en 2 casos hermanos, esto evidentemente en Coahuila. Cuidadito con que se cuide a los mineros, no, en Coahuila es más importante darle dinero a Peña Nieto. Rescatar mineros, no, pues es que ellos no nos producen dinero para las bolsas de los Moreira, entonces ellos se tienen que morir, hay que entenderlo. La SEP dice que se bajó el nivel de examen a maestros y de todas maneras siguen dando lata y desde el momento en que existe el Bester Gordillo, desde el momento en que existe la SEP que está al servicio del Bester Gordillo, pues no podemos hacer nada. Óscar Naranjo, la pieza de la continuidad de la narcoguerra y de la masacre del Holocausto mexicano, en caso de que permitiéramos la imposición de Peña Nieto. Básicamente, que nos quede muy claro, y no lo voy a dejar de repetir, permitir la imposición de Peña Nieto es firmar la pena de muerte para cientos de miles de mexicanos, continuando esta narcoguerra que no ha servido absolutamente para nada. El mismo argumento de siempre. Ni siquiera con los números oficiales se ha disminuido en absoluto ni el tráfico de droga, ni el consumo de droga, ni la violencia, ni el crimen organizado, ni siquiera el crimen del fuero común. Los 5 han aumentado en lugar de disminuir. Gracias, Calderón. Y gracias, Televisa, que quieres imponer a un nuevo asesino que siga los mismos pasos. Ildefonso Guajardo, uno de los hombres de Peña Nieto. El presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, aspirante al Senado y principal impulsor de la Ley de Asociaciones Público-Privadas en el Congreso, Ildefonso Guajardo, fue nombrado por el narcocandidato Enrique Peña Nieto coordinador de vinculación empresarial de la campaña. Básicamente el que le diga a los señores empresarios de a cuánto les va a tocar. En solo un año, el aún diputado federal se convirtió en uno de los hombres más cercanos al narcocandidato priista y en su principal vínculo con la iniciativa privada, su primordial encargo, seducir al sector empresarial a favor de Peña Nieto. Afortunadamente, muchos empresarios saben perfectamente que apoyar a Peña Nieto implica que este país ya no sea, de por sí no es competitivo, se haga todavía menos competitivo. Un narcoestado fallido no es rentable más que para los narcos. Y afortunadamente la mayoría de las empresas en este país no son de narcos. Sí, muchas de las más grandes sirven para el lavado de dinero. Sin embargo, muchísimas no, verdaderamente se esmeran por ser competitivas. Y la gran mayoría rehúsan y están totalmente en contra de este animal. El efecto Batman, ¿qué demonios? Es interesante el título, es muy triste, pero es muy cierto. Publica Reporte Índigo. Lo que no se logró con la muerte de más de 60,000 mexicanos, vamos a poner rápidamente el contexto, lo que no se logró con la muerte de más de 60,000 mexicanos se podría conseguir con el asesinato apenas de 12
personas en Colorado, en Estados Unidos. Más o menos eso quiere decir que cada mexicano que vale, ¿cuánto? 50,000, no, 5,000 mexicanos vale cada estadounidense más o menos. Qué padre, ¿no? Cada uno de nosotros, o sea, sí, más o menos 5,000 mexicanos, más de 5,000 mexicanos vale un gringo. La prohibición de la venta de armas largas en Estados Unidos está de nuevo en la mesa de debate y se convertirá en un tema de la campaña presidencial. Qué vergüenza, ¿no? Para los gringos valemos, cada uno de nosotros, más de 5,000 mexicanos se necesita para la vida de un gringo. Qué poca madre. El crimen perfecto. La elección postelectoral es la de saber que con las leyes vigentes se dificulta la impartición de justicia. Aún comprobando los presuntos delitos, podrían ser insuficientes el fallo darse demasiado tarde. ¿Qué harán entonces con la furia popular? Qué buena pregunta. El último día de Carlos Pascual como embajador de Estados Unidos en México y el primero de los futuros problemas de Felipe Calderón con América del Norte. Estaban en Los Pinos, a la reunión solamente asistía el presidente, la secretaria de Estado, la idiota, retrógrada, ignorante, Patricia Espinosa, perdón, un asesor de ella y uno de él. Al terminar Hillary Clinton en la conferencia de prensa que dio ese mes de enero de 2011, dijo, es muy importante, hemos hablado de los temas sistemáticos de la justicia mexicana que pueden causar un daño irreparable en la lucha contra el narcotráfico. Probablemente nadie habría tenido alguna duda alguna de las elecciones iban a ser anuladas si se comprobaban las denuncias en aquel momento, pero el problema que se enfrenta en este momento es que según los hechos de facto que se están tratando de imponer a través de la televisión, los poderes fácticos que impulsan la televisión, es que no importa que tengas todos y absolutamente todos los elementos probatorios para demostrar un crimen. Si el juez es del PRI, si el juez es de Televisa, no importa. Es totalmente intrascendente. Y la pregunta es muy interesante, insisto. ¿Y la furia popular? ¿Qué creen que no nos damos cuenta? ¿De veras creen que no nos damos cuenta? ¿En serio se imaginan que las redes sociales que cada día crecen a pasos agigantados se van a estar en paz porque ellos todos los días repiten las mismas sonceras y las mismas mentiras en televisión de todo está muy bien, no hay fraude, todo está de lujo, México votó por un cambio tricolor? No mamen. No mamen, señores, por favor. Y regresamos en 55 segundos con esto de las nuevas pruebas de lavado de dinero del PRI. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud.